a Santiago Vázquez de la Universidad de Antioquia. Adelante, Santiago. Tienes 10 minutos. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a Mariana y a Cristina que me antecedieron. Bueno, yo en la mañana de hoy les voy a conversar también desde mi experiencia, desde la academia y también como bibliotecario. Y como bibliotecario, particularmente como bibliotecario que ha participado en procesos de formación de lectores y también como bibliotecario que ha participado en procesos de política pública, especialmente con lo que tiene que ver con la implementación y formulación del Plan Municipal de Lectura de Medellín. Digamos que esa práctica social en concreto es lo que me da el marco para hablarles hoy de la relación entre epistemologías del sur y prácticas de lectura, escritura y oralidad. Pero quisiera empezar dando un pequeño marco de cómo entiendo yo estas epistemologías. Quisiera situar un poco cómo recurro yo a estas categorías. Entonces, en primer momento, quiero señalar y recordar que una idea como básica cuando hablamos de epistemologías, y es que las epistemologías son una especie o una forma de acción afirmativa en un mundo profundamente desigual. En la base de las epistemologías del sur está la idea de que sin una justicia cognitiva no hay una justicia global en general. Entonces, eso es lo primero que quería resaltar. Lo segundo es que las epistemologías del sur acogen todas esas formas de conocimiento que han sido excluidas, que han sido desechadas por la forma de producción de conocimiento dominante, que si le quisiéramos dar un nombre, una etiqueta, la podríamos llamar la ciencia moderna occidental o simplemente la ciencia. Entonces la epistemología del sur lo que hace es ser una acción afirmativa en contra de ese efecto residual que genera la ciencia moderna, porque la ciencia moderna es una ciencia que avanza desechando o negando otras formas de conocimiento, diciendo esto es legítimo mientras esto otro no. Empiezo por ahí para señalar entonces que en esa dinámica del ecosistema general del conocimiento, donde hay una forma dominante y otras formas que han sido excluidas, el lenguaje juega un papel muy importante, porque el lenguaje es uno de los terrenos donde se materializan la disputa por qué conocimientos son legítimos y qué conocimientos no. Yo entiendo las prácticas las prácticas de lectura, escritura y oralidad como unas prácticas que se dan en lo que entendemos por lenguaje en general y a su vez el lenguaje entendido como uno de los vehículos o uno de los terrenos en los que se materializa la disputa por el conocimiento o por los marcos comprensivos del mundo. Creo que lo podemos decir de esa manera más amplia. ¿Cómo vamos a entender nosotros qué es el mundo y cuál es la mejor forma de llevar a cabo la vida humana, los proyectos de comunidad, etcétera, etcétera? Eso entiendo yo por marcos interpretativos del mundo. Entonces, cuando entendemos el lenguaje como ese terreno de disputa, como ese vehículo, la pregunta que nos tendríamos que hacer a continuación entonces es ¿qué tipo de conocimiento o qué forma de entender el mundo, qué marco interpretativo estamos promoviendo o subyace a nuestras prácticas de lectura, escritura y oralidad? Las que nosotros ejercemos como individuos y también las que nosotros promovemos como profesores, como docentes, como bibliotecarios o simplemente como mediadores de cualquier tipo. ¿Cuál es el marco interpretativo que estamos promoviendo en las prácticas del lenguaje? Que dicho de otra manera, también lo podríamos plantear como cuáles son las ideologías que subyacen a las prácticas que estamos promoviendo o que estamos ejerciendo. Esa es la primera pregunta que a mí me interesa cuando hago un vínculo entre epistemologías del sur y prácticas de lectura.
porque entonces las epistemologías del sur nos permiten tomar conciencia sobre eso que estamos promoviendo cuando promovemos las prácticas Leo, porque sabemos muy bien, y eso lo aprendimos muy bien de Freire, que la alfabetización o cualquier proceso de mediación cultural pues no es inocente, sino que ahí siempre se está promoviendo una visión del mundo, seamos conscientes o no de ello. Las epistemologías del sur entonces aparecen como una posibilidad de poder tomar conciencia de ello, de poder tomar conciencia de que prácticas están siendo residuales, están siendo desechadas, marginadas, excluidas, cuando estamos promoviendo o ejerciendo las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Entonces, dado ese marco, quisiera proponer una serie de desafíos y tensiones que yo encuentro en esa pregunta marco que les planteo, de qué subyace a las prácticas Leo que promovemos. Entonces, la primera tensión o desafío que yo encuentro es que todavía hoy se mantiene una disputa fuerte entre el prestigio que tiene la palabra escrita con relación a la palabra oral. Todavía hoy sigue siendo el principal indicador de producción científica la producción de artículos científicos, mientras que la palabra hablada aún hoy todavía no tiene como un estatus académico importante. Y eso no solo lo vemos en la academia, también vemos, por ejemplo, en las ferias del libro, que son los escritores quienes tienen un lugar preponderante, mientras que los cuenteros o los narradores orales no gozan de ese mismo prestigio que gozan los escritores de la palabra escrita. Entonces hay una primera tensión que todavía está pendiente por resolver. El prestigio intelectual, si se quiere, o político que tiene la palabra escrita con relación a la palabra oral. Hay una segunda tensión que aparece cuando introducimos la perspectiva de las epistemologías del sur en las prácticas Leo, y es cuando empezamos a disputar la inclusión de nuevas palabras o la modificación del lenguaje tradicional o aceptado que usan los movimientos sociales en comparación con el lenguaje que usa el establecimiento. ¿A qué me refiero? Vemos que en los movimientos sociales es muy común que aparezcan neologismos como sentipensar, aunque ese pues ya no es un neologismo, sino que es una palabra muy aceptada, pero constantemente están apareciendo palabras de ese tipo. Por ejemplo, hace poco escuché una que para mí es nueva, que es praxis, que es la teoría y la práctica juntas. Entonces, se creó una nueva palabra de juntar teoría y práctica. Entonces ya no hablamos de teoría y práctica, que son dos cosas diferentes, sino praxis para fusionar esas dos cosas, etcétera, etcétera. Cuando empiezan a aparecer esos neologismos y son acogidos por movimientos sociales subalternos, eso genera mucho ruido. Y entonces aparece quienes proscriben la lengua o quienes acuden a la Real Academia de la Lengua o a las Reales Academias de la Lengua a decir que ese es un mal uso del lenguaje. Entonces encuentro que cuando hablamos de prácticas de lectura y escritura, hay una tensión muy fuerte con lo que tiene que ver con la institucionalización de la palabra, con quienes dicen que se habla de una manera correcta o se habla de una manera incorrecta. También uno de los ejemplos que podría mencionar en este caso es lo que tiene que ver con el lenguaje incluyente o que algunos llaman lenguaje inclusivo. Entonces, cuando empezamos a hablar a modificar una letra por una X o hablar en femenino para hablar de la generalidad, etcétera, etcétera, aparecen quienes proscriben la lengua o son puristas de la tradición y entonces dicen que se está haciendo un uso incorrecto de la lengua. Yo creo que ahí es también uno de los grandes ejemplos de cómo se materializa la disputa por los marcos comprensivos del mundo en el lenguaje. Entonces ahí aparece pues otra idea.
Otra idea, Un minuto, otro punto Santiago. de tensión, listo, ya me quedan 2 ideitas. Otro punto de tensión es uno que ya había anticipado un poco, y es cuál es la idea, las ideologías, perdón, que circulan cuando estamos promoviendo las prácticas de lectura, escritura y oralidad. ¿A qué marco comprensivo estamos suscribiendo, con cuál estamos de acuerdo y con cuál estamos en desacuerdo? En el campo de las bibliotecas pasa mucho que se dice que las bibliotecas son neutrales, son espacios donde caben como todas las perspectivas, pero eso también puede traer el riesgo de que el ejercicio bibliotecario se despolitice por completo. Y creo que la escuela y otras instituciones culturales también pueden caer en ese riesgo. Entonces, las epistemologías del sur, cuando hablamos de prácticas Leo, también nos permiten identificar cuáles son las ideologías con las que estamos de acuerdo y cuáles estamos desechando, es decir, tomar posición. Es una perspectiva teórica o un marco comprensivo que nos permite tomar posición. Y finalmente, otra tensión que creo que se presenta en este campo es por la cooptación de las palabras. Mariana lo decía ahorita un poco, la palabra interculturalidad fue tomada por los gobiernos como eslogan turístico, como marca comercial, y se le quitó a los movimientos sociales. Esa pelea siempre va a estar. Tan pronto como una palabra empieza a cobrar fuerza y fuerza de movilización social, el poder dominante va a intentar cooptarlo. Entonces, la disputa por las palabras es también las epistemologías del sur nos permiten observar dónde se están dando y en qué punto no nos podemos dejar quitar las palabras. Y bueno, dejaría por ahí.